Bueno, hoy nos metemos de lleno en un escenario que es fascinante. Hielo, poder y sobre todo mucha política. Muchísima. Vamos a poner el foco en el Ártico y más concretamente en Groenlandia, un territorio inmenso que está dejando de ser esa masa de hielo remota que teníamos en la cabeza. Para convertirse en un punto geopolítico candente. Sin duda. Totalmente. Y es que el material que tenemos hoy encima de la mesa, a ver, destapa una propuesta extraordinariamente audaz de un político groenlandés muy importante. Audaz es la palabra, sí. Propone, nada menos, que negociar un acuerdo de seguridad directamente con Estados Unidos, saltándose por completo a Dinamarca. Ahí es nada. Así que lo que vamos a hacer es, pues, desgranar un poco esta relación tan compleja a tres bandas, ver qué hay detrás de este movimiento, ¿no? Si es un paso real hacia la independencia o si, irónicamente, es justo lo contrario, una nueva forma de dependencia. Vamos a explorar todas esas fuerzas que están en juego. Y es que es fundamental entender, desde el principio, que esto no es solo una noticia de política local, ¿eh? Esto va mucho más allá. Claro. Lo que estamos viendo es un microcosmos de debates globales enorme. Hablamos de la soberanía en el siglo XXI, del legado de las relaciones coloniales y, por encima de todo, de la nueva importancia estratégica del Ártico. Lo que pasa en Groenlandia, esa tensión entre Nuuk, Copenhague y Washington, es como un sismógrafo, mide los cambios de poder a nivel global. De acuerdo. Pues vamos a desgranar esto. La figura clave aquí, el protagonista de la propuesta, es Pele Brother. Es del partido Naledag. Y ojo, que no es una figura marginal. No, para nada. Y eso es crucial. No hablamos de un partido minoritario. En las últimas elecciones su formación sacó un 25% de los votos. Que es muchísimo. Muchísimo. O sea que su propuesta tiene una legitimidad democrática muy seria. Y la idea que pone sobre la mesa es lo que él llama una asociación libre con Estados Unidos. Una terminología muy cuidada, por cierto. Asociación libre es un concepto muy específico del derecho internacional. Implica soberanía, pero con una delegación pactada de ciertas competencias. Normalmente defensa y exteriores, ¿no? Exacto, a un Estado más grande. Pero fíjate que no habla de anexión, no habla de protectorado, ni de ser el Estado 51. El lenguaje busca transmitir una relación de igual a igual. Exacto. Y los términos de la propuesta, según el artículo, son bastante claros. Por un lado, Groenlandia recibiría apoyo y protección directa de Estados Unidos. A cambio, se renegociarían, y seguramente se ampliarían, los derechos militares estadounidenses en la isla. Que ya son muy importantes. Ya son enormes. Pero aquí viene un punto crucial que se menciona en la fuente. El acuerdo estaría diseñado explícitamente para evitar que Groenlandia se convierta en territorio estadounidense. Buscan ser un socio estratégico, no una posesión. Lo que es fascinante aquí es el desafío directo al status quo. Es un intento de Groenlandia de tomar las riendas de su política exterior y sentarse a negociar con una superpotencia, pasando por encima de Dinamarca. Pasando por encima de la autoridad de Dinamarca, que es quien, sobre el papel, tiene esa competencia. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué Estados Unidos? Podría mirar a la Unión Europea, por ejemplo. Claro, esa era mi siguiente pregunta. A ver, entiendo el giro hacia una superpotencia, por el músculo militar. Pero hay algo más, un componente cultural, económico, ¿o es puro pragmatismo? Es pragmatismo en estado puro. La elección de Washington revela dónde creen los políticos como Brodberg que está el poder real en su región. No miran a Bruselas, cuyo interés en el Ártico, bueno, es creciente pero todavía algo difuso. ¿Y a Copenhague? ¿Ya ni la consideran para su seguridad futura? La ven como un intermediario. Miran directamente a la Casa Blanca porque Estados Unidos ya es la potencia militar dominante en Groenlandia desde la Segunda Guerra Mundial, principalmente por la base aérea de Thule. Claro, para ellos es simplemente reconocer una realidad que existe desde hace décadas y, bueno, tratar de sacarle partido. Es una propuesta muy potente, desde luego, una declaración de intenciones. Pero me imagino que en Copenhague esto no sentó muy bien. Supongo que hay un pero legal gigantesco, ¿no? Un pero del tamaño de la Constitución danesa. Y aquí es donde la aspiración choca con la realidad jurídica. Claro. El artículo lo deja muy claro. Groenlandia, junto a las Islas Feroe, forma parte de la Comunidad del Reino. Y aunque tienen un autogobierno amplísimo, la Constitución danesa reserva explícitamente los asuntos de política exterior y defensa a Copenhague. O sea que legalmente no pueden.
Legalmente, Groenlandia no puede firmar un tratado de este calibre por su cuenta. Sería inconstitucional. Es un nudo gordiano en toda regla. Y además, un nudo que no pueden cortar porque la herramienta para hacerlo, la política exterior, está precisamente en manos de Copenhague. Es un círculo vicioso. Totalmente. De hecho, el artículo lo ilustra muy bien con una cita de Motzfeldt, otra figura política importante. Dice, Groenlandia ha estado trabajando hacia la condición de Estado, lo que requeriría que conduzcamos nuestra propia política exterior. Pero aún no estamos ahí. Es una admisión de impotencia, casi. Suena a frustración, ¿verdad? Hasta entonces tenemos ciertas leyes y marcos que debemos seguir. Es como decir, queremos correr, pero todavía nos obligan a llevar ruedines. Es que es la definición perfecta de la tensión poscolonial. Este marco legal, que te obliga a pasar por la antigua metrópoli para los asuntos globales, es el núcleo del conflicto. Refleja una relación histórica, una jerarquía que ya no encaja. Ni con sus aspiraciones, ni con la realidad geopolítica de hoy. Exacto. Desde Copenhague la perspectiva es que no es solo una obligación constitucional, sino una responsabilidad. No pueden permitir que una parte del reino, que además es un activo estratégico para la OTAN, negocie por su cuenta. Podría desestabilizar todo el Atlántico Norte. Vale. Entonces, tenemos por un lado la aspiración groenlandesa, por otro la barrera legal danesa. Pero la pregunta del millón es, si la mayoría de la población de Groenlandia quiere la independencia, como dicen las encuestas, ¿qué es lo que impide que todo esto salte por los aires? Supongo que hay que seguir la pista del dinero. Exactamente. La aspiración a la soberanía se topa de bruces con la cruda realidad económica. A ver, el artículo nos da el dato clave. La economía groenlandesa, a día de hoy, no se sostiene por sí misma. Depende de un subsidio anual de Dinamarca de unos 4.000 millones de coronas danesas. ¿Y eso en dólares cuánto es, más o menos? Unos 700 millones de dólares, aproximadamente. Y esa cifra, ojo, representa más de la mitad del presupuesto del gobierno local y como una cuarta parte de su PIB. Uf, es una barbaridad. Sin ese dinero... Sin ese dinero, el autogobierno, con sus hospitales, sus escuelas, sus infraestructuras, se enfrenta a un desafío inmenso, casi insuperable a corto plazo. Y esa vulnerabilidad económica es como una puerta abierta para Washington, ¿verdad? Es justo el punto por donde puede entrar el interés estadounidense. Es el nexo perfecto. Esa dependencia la hace vulnerable, pero a la vez muy atractiva para la influencia externa. Washington ve una oportunidad estratégica de oro. El texto lo deja clarísimo, citando al expresidente Trump, que dijo varias veces que Groenlandia es esencial para la seguridad nacional de EEV. Y no es una exageración. No, para nada. Si lo traducimos a términos estratégicos, significa varias cosas. Primero, el control de la base de Thule, que es clave para el control espacial. Segundo, el dominio sobre las nuevas rutas marítimas del Ártico. Las que se abren con el deshielo. Exacto, que acortan las distancias una barbaridad. Y tercero, el acceso a recursos naturales enormes que se cree que hay bajo el hielo. Tierras raras, hidrocarburos. Es decir, es una pieza de ajedrez que controla el tablero del futuro. Y claro, esto nos lleva inevitablemente al momento en que esta tensión se hizo viral. Cuando Trump quiso comprar la isla, el famoso intento de compra, sí. El artículo recuerda que la Casa Blanca confirmó que se había discutido activamente la compra. Al principio sonó a excentricidad, ¿no? Pero la intención era muy real y muy calculada. Y fíjate que no era una idea nueva, lo cual es importante. Estados Unidos ya compró las Islas Vírgenes a Dinamarca en 1917 por razones estratégicas. Ah, no lo sabía. Sí. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Truman ya sondeó a Copenhague sobre una posible venta. O sea que la idea tiene precedentes históricos muy serios. Lo más revelador no es solo la idea en sí, sino la postura que la acompaña y que recoge la fuente. Usan una cita directa que muestra la posición de UU. Dicen que prefieren la diplomacia, pero lanzan una advertencia muy clara. Todas las opciones están siempre sobre la mesa. En el lenguaje diplomático, esa frase tiene un peso tremendo. Tremendo. Plantea una pregunta fundamental. ¿Qué significa que una superpotencia diga que todas las opciones están sobre la mesa para adquirir un territorio que pertenece a un país aliado de la OTAN? Claro. Obviamente, la opción militar es impensable. Pero esa retórica ejerce una presión diplomática y económica brutal. Es una forma de decirle a Copenhague,
Sabemos que este territorio es una carga para vosotros, pero para nosotros es vital. Seamos pragmáticos. Y a la vez, le da un poder enorme a las facciones independentistas de Groenlandia. Exacto. Empodera enormemente a gente como Pele Broberg. Les da una palanca de negociación tremenda frente a Dinamarca. Es como si el alumno más fuerte de la clase dijera: «Oye, si tu tutor no te trata bien, vente conmigo». Visto así, la famosa oferta de compra de Trump fue mucho más que una anécdota. Fue un catalizador que cambió las reglas del juego. Totalmente. Lo que hizo esa saga fue ponerle un precio no en dólares, sino en valor estratégico explícito al interés de Estados Unidos en la isla. Sacó a la luz una dinámica de poder que hasta entonces se movía en los despachos. De repente, todo el mundo entendió lo valiosa que era Groenlandia. Y eso, para los independentistas groenlandeses, fue un regalo político inesperado. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle que nos da este material, el panorama es de una complejidad fascinante. Por un lado, el deseo de autodeterminación de una gran parte del pueblo groenlandés. Un deseo legítimo, claro. Por otro, esa aspiración choca de frente con dos realidades: su dependencia económica y la jaula constitucional que le cede la política exterior a Copenhague. Y sobrevolando todo, Y sobrevolando todo, la mayor superpotencia del mundo, que la considera una pieza clave y que está dispuesta a ser muy proactiva para asegurar su influencia allí. Exacto. Y aquí es donde podemos destilar la idea central. Lo que el artículo revela es una paradoja. Groenlandia está atrapada en una especie de jaula de oro. una jaula de oro. Explica eso. Su inmenso valor estratégico, que es lo que le da la atención de Estados Unidos y una palanca para negociar, es precisamente la razón por la que ni Dinamarca ni Estados Unidos pueden permitirse que sea verdaderamente soberana e impredecible. Su mayor activo es al mismo tiempo su mayor limitación. Es una idea muy potente. Su valor es lo que le impide ser libre de disponer de ese valor como quiera. Esa es la clave. Y creo que, ya para cerrar, el material nos invita a una reflexión final que va más allá del gran juego de potencias. A ver, El debate siempre se centra en los actores externos: Washington, Copenhague, incluso Moscú o Pekín. Se habla de bases militares, de rutas marítimas, de recursos, de geopolítica en mayúsculas. Pero el artículo os obliga a mirar hacia adentro. La cuestión fundamental quizás no sea quién controla Groenlandia, sino cómo el propio pueblo groenlandés va a definir su soberanía y su futuro en este nuevo escenario, atrapados entre el legado histórico con Dinamarca y la nueva y abrumadora tensión de Estados Unidos. ¿Qué significa realmente la independencia para ellos en el siglo XXI? ¿Es posible forjar un camino propio? ¿O están destinados a cambiar un tipo de dependencia por otro? Esa es la pregunta que queda flotando sobre el hielo.